Los lunes a esta hora pensaba contar un poco mi experiencia acá con pakistaníes, españoles, tengo compañeros de Irán, de América Latina, un montón también. Tengo compañeros del doctorado de Ucrania, gente del País Vasco que estuvo viviendo en otros países, gente que visitó Argentina, no solo en Tierra del Fuego, sino en Buenos Aires también. Yo no tenía experiencia de compartir tanto con compañeros de todo el mundo y en ese intercambio y en esas discusiones, ¿no? Como va viendo cada uno su realidad. Cuando han pasado 21 minutos de las 11 en este lunes 16 de mayo, nuestro contacto habitual con Silvina Romano desde País Vasco. Silvi, ¿cómo estás? Buenos días, buena semana. ¿Cómo arrancaste? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Por acá muy bien. Arrancando la semana, ya pasó lo más duro aquí, el lunes a la mañana, ya Muy estamos bien, con lunes por la tarde. muy bien, qué bueno. Van ustedes siempre un pasito más adelante, ¿no? Por lo menos en el tema horario. En los horarios, sí. Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás acompañada hoy? Sí, hoy tenemos una invitada que me gustaría darle la bienvenida, Edurne Magro. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días allí, buenas tardes aquí. Bienvenida a nuestro programa en Tierra del Fuego, desde País Vasco esta semana. Y Flor, te cuento que quería invitarla a Edurne para hacerle Sí. algunas preguntas. Venimos conversando sobre distintos temas de competitividad y del territorio. Conversamos con Anastasia sobre el tema clúster. Jormi nos contó un poco de innovación. Hablamos también de otras aplicaciones para el territorio, siempre pensando desde el punto de vista de cómo implementar una política o qué tipo de políticas se recomiendan. Sí. Y quería invitar a Edurne para que nos cuente un poco sobre cómo se sigue después de implementar una política, ¿no? Porque a nivel teórico o en un proyecto uno puede proponer distintas cosas, implementar cuestiones para tratar de fomentar la innovación, el clúster, pero ¿qué pasa cuando un proyecto está implementado o se aplica una política? Bueno, yo creo que desde el punto de vista del ciudadano, uno de los documentos que más se ve o de los aspectos de la política que más se conocen es los planes, ¿no? Todos, bueno, pues en cualquier política pues vemos que siempre hay un plan, un documento en donde recoge lo que se va a hacer, lo que no se va a hacer, qué presupuesto hay, el por qué se va a hacer, por qué se van a llevar a cabo esas acciones y bueno, y luego las vemos, ¿no? Se ponen en marcha. Pues si hablamos de competitividad, pues tenemos las políticas de innovación, las políticas de internacionalización, las políticas clúster y, por ejemplo, las empresas pues son beneficiarios de esas políticas y ven cómo se van poniendo en práctica pues esos planes maestro o esas acciones que los políticos han ideado, ¿no? Vayamos a decirlo así. Pero uno de los temas que normalmente se olvida, o al menos teóricamente sí que se dice, que hay que tener en consideración es, bueno, pues qué efectos estamos teniendo, ¿no? Cómo vamos a evaluar las políticas. Y es esa última fase en la que los políticos pues están poniendo menos énfasis, ¿no? Pues al final ponemos muchos recursos en diseñar un plan perfecto, muchos recursos en llevarlo a la práctica, pero pocos recursos en saber qué está funcionando y qué no está funcionando y por qué. ¿Y hay alguna forma de evaluar una política una vez que esté implementada o el resultado de digamos, se está trabajando al respecto de la evaluación o se sigue trabajando solo desde la implementación? Bueno, hay muchas formas, ¿no?, de evaluar una política, pero a mí me gustaría sobre todo poner el énfasis en el para qué, ¿no? ¿Para qué evaluamos? Y en el para qué evaluamos, pues hay diferentes aspectos, ¿no? Podemos evaluar, pues porque tenemos que rendir cuentas, ¿no? Porque al final yo creo que también pues los políticos tienen que poder ser transparentes, ¿no? Y decir qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado y yo creo que el ciudadano debería también exigir que se evalúe pues porque está con sus impuestos contribuyendo a las políticas y al bien público.
Pero otra parte que yo creo que todavía es más importante y es uno de los aspectos que están más olvidados es evaluar para aprender y para poder luego volver a diseñar planes y políticas en función de los resultados que se han obtenido de la evaluación. ¿Y estás trabajando en algún proyecto de evaluación? ¿Vos directamente o tenés conocimiento de algún proceso de evaluación y de aprendizaje de las políticas? Pues aquí en el País Vasco, bueno, pues la evaluación también es un tema todavía, una asignatura pendiente, aunque se está avanzando mucho en los últimos años. Y estoy trabajando, bueno, pues en temas de evaluación, por ejemplo, para una de las diputaciones o una de las instituciones o gobiernos provinciales del País Vasco. En temas de políticas de innovación y de internacionalización. Y también he trabajado, bueno, pues a lo largo de mi experiencia en otros proyectos, ¿no? Muy bien. ¿Flor? Sí, estaba escuchando, Silvia, atentamente lo que contaba y me preguntaba si nuestra clase política está preparada para este tipo de proyectos, ¿no? Porque vos hablabas de evaluación y yo mientras tanto pensaba que aquí por lo menos lo que sucede en la Argentina es esta mirada cortoplacista o esta mirada de año eleccionario sí, año eleccionario no, y cambia un gobierno y pareciera que cambia absolutamente todo y no se le da continuidad a determinadas investigaciones o a determinados procesos que se vienen desarrollando, ¿no? Quería conocer cuál es la mirada de ella en lo que sucede con la realidad de allá. Pues yo creo que el problema es común y sí que es verdad que hay como diferentes estadios. Hay países en los que se ha avanzado mucho y son principalmente los países del norte de Europa y Estados Unidos, en los que la cultura de evaluación está como más embebida, ¿no? O está más interiorizada. ¿Qué ocurre aquí y en los países del sur de Europa en general y en América Latina también? Bueno, pues que no estamos tan acostumbrados a incorporar la evaluación como algo positivo, sino que el político se cree que es un proceso de control cuando no debería ser así, ¿no? Claro. Eso por una parte. Y luego, tal como decías, Flor, hay un tema de sostenibilidad y yo esto se lo he escuchado a un político aquí, decía, no, es que yo en la evaluación no estoy tan interesado porque si yo evalúo ahora, mientras estoy gobernando, estoy evaluando lo que han hecho mi anterior gobierno, con lo cual yo no he formado parte. Y cuando llega el siguiente gobierno, pues tiene el mismo problema. Y él me decía, yo tampoco voy a poner en marcha una evaluación que se va a llevar a cabo cuando yo no estoy, ¿no? Entonces, todo este tema de los ciclos electorales, pues es verdad que no favorece en nada este tipo de procesos. Sí, y también entran en el medio a jugar los acuerdos políticos, ¿no? De cuando una dirigencia, un partido político, una agrupación se va y le deja el lugar a otro, bueno, esas cuestiones que se negocian en el medio de esto no lo investigues o esto no lo toques y bueno, y quedan, digamos, a veces proyectos muy interesantes, truncos, ¿no? Yo por eso creo que, bueno, hay que trabajar hacia un cambio de mentalidad, pero yo creo que también los ciudadanos tenemos mucho que decir ante eso. Yo creo que como sociedad en general no exigimos esa rendición de cuentas, ¿no? Y si primero no pasas por ahí, tampoco vas a pasar por una evaluación para aprender. O sea, yo creo que los políticos tienen que avanzar hacia este tipo de procesos, pero también yo creo que la sociedad tiene que exigir que se hagan este tipo de procesos, ¿no? Claro. Y trabajar hacia esos procesos de transparencia y sobre todo, bueno, pues trabajar para que esos procesos redunden en un beneficio para todos, no para crucificar a nadie, ¿no? Totalmente. Sí, creo que también la clave está en dejar de ver el proceso de evaluación como un examen, ¿no? Que pasás o no pasás, que en todo proyecto, exitoso o no, hay aprendizajes. Y un poco también ir hacia como ciudadanos, como universidad, como en el lugar que le toque jugar a cada uno, aprender que de todo se puede aprender, ¿no? Que no es un examen, lo entiendo. Tal cual, y como ciudadanos también tener mecanismos también para informarnos, ¿no? Sobre estas cuestiones, porque sabemos que no podemos defender algo que no conocemos. Exacto. Bueno, Silvi,
Esa es la clave. Les agradezco, chicas, este contacto, ha sido muy interesante. Silvi, nos reencontramos el próximo lunes. Dale, buenísimo, un abrazo para todos. Que Buena tengan, semana. igualmente, que tengan una linda semana. Gracias, hasta luego. Hablábamos con Silvina Romano desde País Vasco, hoy con una invitada, un nombre un tanto raro para mí, Edur Magro. Nos acompañaba hoy, investigadora del Instituto Vasco de Competitividad.